Vamos a comenzar con el siguiente tema que se llama delirium. Aquí se observan, tiene una terminación así como tipo latín del el delirium y no hay que confundir con delirio. ¿Se acuerdan que el delirio son las ideas delirantes y aquí dice delirium? Ok, eso es muy importante a tener en cuenta. El delirium se considera un síndrome, no es en sí mismo una enfermedad. Es un síndrome que nos va a dar alteraciones psiquiátricas debido a que el cerebro a nivel neuronal está sufriendo una alteración en su regulación y esto es debido o la causa es una enfermedad sistémica o una alteración sistémica. Las características centrales o el síntoma cardinal del delirium es la alteración en el nivel de conciencia y de la atención. Otra cosa importante del delirium a considerar es que se desarrolla en un periodo corto de tiempo. No es algo crónico. Se puede cronificar en algunos casos, pero en realidad la aparición del delirium es aguda o subaguda. ¿Qué significa eso? Que la duración puede haber sido de horas o de días. O sea, un paciente se encontraba sin problemas en la capacidad de conciencia ni en la capacidad de atención y de repente inicia con síntomas que más adelante vamos a eh, ampliar, ya sea en horas o días. La evolución tiende a ser breve en el sentido de que no es una condición crónica y fluctuante. Esto es que cambia durante el mismo día, puede cambiar la presentación del delirio. Obviamente, si estamos hablando que es un síndrome psiquiátrico ocasionado por una enfermedad o condición sistémica, pues no va a mejorar hasta que no identifiquemos qué alteración sistémica o qué enfermedad sistémica lo está causando y la corrijamos o le demos algún tratamiento. La presentación va a ser variada en sus manifestaciones clínicas y la etiología pues es múltiple, ¿no? Muchas cosas son propensas para el delirio. Otros nombres que recibe, con el que se pueden topar principalmente en ámbitos hospitalarios, es el síndrome confusional agudo o el síndrome cerebral agudo, psicosis tóxica, insuficiencia cerebral aguda, estado mental alterado, psicosis de la UCI, trastorno orgánico cerebral, etcétera. Son muchos nombres que se les puede dar a delirium, pero obviamente pues delirium es el nombre completo. Digo el nombre correcto. Ok. El delirium en la población general aparece con una prevalencia del 4%. Conforme avanzamos en edad, se vuelve a ser más presente y más adelante van a entender por qué se hace más presente y más frecuente. Aparece en 1.1% en cualquier persona adulta mayor de 55 años. Del 10 al 20% de los ingresos a un hospital general que vienen provenientes de la consulta externa van a desarrollar delirio. Entre el 10 y el 30% de los pacientes hospitalizados por urgencias o por cualquier otro motivo van a tener o van a presentar delirio. ¿Okay? ¿Quiénes presentan más? Pues los pacientes quirúrgicos en general. ¿Qué cirugías son las que más causan delirium? Pues las cirugías cardíacas y las cirugías de cadera. Hasta un cuarto de los pacientes oncológicos van a cursar con delirium en algún momento. El 80% de los enfermos terminales cursará con delirium y la prevalencia, vean cómo aumenta, de 0.4 en cualquier edad a 1.1 en mayores de 55 y en mayores de 65, ¿no? Hasta el 10 o el 40%. La mayoría de los pacientes en estado crítico en una terapia intensiva van a desarrollar delirio y la mortalidad a 3 años de comparando un grupo de pacientes que se parearon, o sea, se comparó un grupo de pacientes con otro grupo en cuanto a motivo de ingreso, días de estancia hospitalaria, sexo, etcétera, y las personas a 3 años, la mortalidad que por su condición de base era el 55%, aumentaba un 20% si habían cursado con delirium durante el internamiento. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo que les decía, lo más central es el tiempo, es un inicio agudo o subagudo. ¿De qué va a hacer ese inicio? Pues de alteraciones
en la esfera cognitiva, principalmente en el estado de conciencia y la capacidad de atención. Eventualmente otros dominios cognitivos podrán aparecer como afectados, sin embargo lo central es la conciencia y la atención. Durante el día fluctúa desde tener un paciente con un fallo ligero hasta ver a un paciente que está muy agitado o estuporoso. Esta característica clínica es muy importante y orienta mucho en el diagnóstico, no es una regla, pero la mayoría cursan con esta fluctuación, se agrava por las noches y en la primera hora de las mañanas, pero conforme avanza el día y en la tarde se encuentran estables. La mayoría de las veces es reversible y de corta duración. Hay que determinar el agente causal. Y además de la esfera cognitiva, se puede alterar el ciclo sueño-vigilia y también la parte emocional, como vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra alteración inicial son alteraciones de la conciencia y alteraciones en la atención, tanto para dirigir, focalizar, sostener o cambiar el foco de atención. Pueden agregar alteraciones de la memoria, desorientación. La orientación, recuerden que lo vimos en la esfera cognitiva, es una extensión de la conciencia, pero entonces por eso la desorientación aparece. El pensamiento se torna incoherente y desorganizado y también la esfera perceptiva se puede afectar y podemos tener ilusiones o incluso cursar con alucinaciones, lo que ya había mencionado, inversión del ciclo sueño-vigilia y alteraciones psicomotoras y emocionales. Las alteraciones psicomotoras van a ser lo que dé pie a cómo clasificamos el delirio y hay tres tipos de delirio. Hay un delirio hiperactivo, un delirio hipoactivo y ¿cuál será el otro delirio? Pues un delirium mixto que tenga momentos de hiperactivo y momentos de hipoactivo. A mí lo que más me importa, independientemente de las causas y la fisiopatología, es esto, las primeras dos cosas. En un delirio hiperactivo el paciente está hiperalerta y agitado, y en el hipoactivo está somnoliento, o sea, se empieza a alterar la conciencia, o letárgico, y puede haber alucinaciones, delirium y agitación psicomotriz, por eso hiperactivo, y en el hipoactivo somnoliento, decaído y el pensamiento se enlentece. Y el mixto pues combina momentos de uno con momentos del otro. Aquí tenemos las dimensiones sintomáticas que se pueden presentar en el delirium. El primer síntoma y el más importante es alteración en la conciencia y la atención, con una marcada reducción en la capacidad para dirigir, focalizar, sostener o cambiar el foco de atención. Eso es lo central, lo que define el diagnóstico, un inicio agudo de alteración en la conciencia y la atención. Además, se puede ir otras cosas como alteraciones perceptuales. Aquí lo ponen junto a lo cognitivo. Sabemos que lo perceptual estaría un poco ajeno, pero lo incluyeron aquí. Dificultad en el pensamiento abstracto, la comprensión, la memoria y en la capacidad de orientación. Luego, alteraciones psicomotoras que nos definen la presentación clínica o el fenotipo del delirio, hiperactivo, hipoactivo o mixto. Mala regulación emocional con irritabilidad, enojo, ira, miedo, ansiedad y perplejidad y alteraciones del ritmo circadiano con alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Entonces en el delirium hay factores precipitantes que van a interactuar con una basal cognitiva y una basal de funcionamiento físico. ¿Ok? Y en base a esta interacción entre nuestro estado basal y los factores precipitantes podemos encontrar ya la manifestación de delirio hipoactivo, hiperactivo y mixto. ¿Ok? Y se propone una clasificación que incluya 5 tipos donde el tipo más hipoactivo o el grado máximo de expresión del hipoactivo sería algo que se propone como tipo catatónico y el tipo hiperactivo en su máxima expresión sería el tipo excitado. Sin embargo, nos quedamos solo con hipoactivo, mixto e hiperactivo. ¿Cuáles son los 3 desenlaces que pueda tener el delirio?
una recuperación basal con dificultades en el funcionamiento cognitivo o dificultades en el funcionamiento cognitivo pero con recuperación física o que el delirium persista. Entonces tenemos una basal de funcionamiento cognitivo, viene el insulto, la agresión, la condición, el factor precipitante y se desata el delirium. Aquí en la parte de delirium hiperactivo podemos ver que está la inquietud, alteraciones cognitivas, el paciente se vuelve intrusivo, irritable, alteraciones perceptuales como ilusiones y alucinaciones, poco cooperativo, agitado o ya francamente agitado, que lo pueda llevar a ser un paciente combativo, ¿no? Que ya se está quitando la, la canalización, se quiere arrancar la sonda, dice yo ya me voy, ¿quién me tiene aquí? Aquí donde estoy, no los conozco, y ya se para y se quiere ir. Ok. O el tipo hipoactivo, retraído, aquí volvemos a tener el mismo, dificultades cognitivas, esto ya no me acuerdo qué es, una apariencia deprimida, también vuelve a haber alteraciones perceptivas, se vuelve apático, letárgico, ¿no? Empieza a disminuir el estado de conciencia, enlentecido psicomotoramente hasta poder estar obnubilado, ¿ok? Y el tipo mixto pues va combinando ambas presentaciones clínicas.